La Biblia en el libro de Zacarías en el capítulo 3, versículo 1, me mostró, dice, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba, dice, delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué, dice, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó, dice, a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová, dice, amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú, dice, gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Palabra del Señor. Este es un pasaje del Antiguo Testamento, uno de los más maravillosos. Es como un anticipo de lo que Jesús iba a hacer y está haciendo y ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Que a través de ese sacrificio que Él hizo, de pagar en la cruz del Calvario al punto de derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, recibiéramos esa gracia, ¿no? Esa justicia de Él puesta a nosotros. Así es como Dios nos ve. Y creo que todo cristiano verdadero ha experimentado, ¿no? Esta gracia del Señor al salvarnos. Y es interesante porque realmente esta palabra hebrea, estas vestiduras viles sacerdotales, estaban manchadas, pero manchadas realmente de excremento. Así es el pecado ante los ojos de Dios, ¿no? Es horrible, es triste. Y bueno, ¿quién estaba allí? Porque este es el cuadro de un sumo sacerdote. Esta es una visión del profeta Zacarías, que ve cómo el sumo sacerdote que Dios iba a usar en la reconstrucción de Jerusalén y en el templo, se oponía prácticamente: ¿cómo lo vas a usar si mira, está sucio, y así no puedes? Y cómo vemos la gracia del Señor, ¿no? Realmente un cuadro maravilloso, como lo que pasó con el hijo pródigo, que el Padre nuestro, representando a nuestro Padre Celestial, Él dice lo mismo prácticamente, ¿no? Que le quitaran esas vestiduras y darle el vestido nuevo, hermano. Esas vestiduras viles, representación del pecado, y esas vestiduras blancas, ¿no? Que hemos recibido de la justicia del Señor. Y es interesante porque también después dice que le pongan una mitra en su cabeza limpia. Esa mitra tenía una placa que decía en letras de oro: santidad a Jehová. Hermano, Dios nunca va a usar a alguien sin antes, ¿no?, limpiarlo, ¿no? Aquí podemos ver claramente, ¿no? Así es de que después el ángel, y este ángel es Jesús. En muchas partes del Antiguo Testamento usted va a encontrar esta palabra, ¿no? El ángel de Jehová. Por eso es que esto es un anticipo de que lo que Jesús hizo, ¿no? De que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, hoy nosotros se nos ha expuesto esta justicia que no merecemos, pero por su gracia y por su amor la hemos recibido. Pero después
sabemos que todavía tristemente llevamos esa naturaleza vieja, hay pecado en nosotros y de eso es lo que vamos a hablar, que dice la Biblia, ¿no? Que espera el Señor. Por eso después en el versículo 6 el ángel amonesta a Josué, o sea, que es como una advertencia, ¿no? De que después tenía que andar en obediencia a los mandamientos del Señor. Y dice aquí, y el ángel de Jehová, dice, amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres, dice, por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también, dice, tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Igual a mí, igual a ti, Dios nos puede usar, pero nos dice que, o sea, en pocas palabras, Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿no? Y ese es un don de Dios. Pero después Dios espera que sus hijos vivan una vida de obediencia. Eso es lo mismo que le dice aquí el ángel Jesús a Josué, ¿verdad? Y realmente, hermano, es así como Dios trabaja, ¿no? Y cómo, qué es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que Dios quiere hacer en mí después de haberme salvado, ¿no? De seguir ese proceso para llegar a ese nivel que Dios quiere que lleguemos, ¿no? Así es de que pónganle, dice, esa mitra limpia, esa placa que decía santidad a Jehová. Entonces, ¿cómo Dios muestra en su palabra que qué tenemos que hacer porque todavía hay pecado? Ya el Señor le dio, fue sepultado todos nuestros pecados, ¿no? Quedaron ahí, pero seguimos nosotros viviendo y nos hemos dado cuenta que hemos nacido en pecado y que todavía no hay esta tendencia, ¿no? Como la lucha que narra Pablo en el libro de Romanos, que él quería hacer lo bueno pero no podía. Entonces eso es lo que hoy vamos a estudiar. Y en el libro de Colosenses, ¿no? Ya el Señor en su palabra nos dice qué hacer, ¿no? Para poderle realmente darle muerte al pecado. Eso es una guerra, ¿no? Estamos en un conflicto y en un lado tenemos que hacer. Y dice aquí la Biblia en el libro de Colosenses en el capítulo 3, versículo 5. Haced pues, dice, morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, dice, idolatría. Cosas, dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías, dice, vivíais en ellos. Así es de que realmente aquí dice que tenemos que darle muerte al pecado. Y hoy vamos a ver cómo podemos darle muerte, ¿no? Al pecado, lo que el Señor está diciendo. Y qué realmente significa darle muerte al pecado. Significa que ya el pecado ya no me atrae, que el pecado yo ya no me entretengo en él, ¿no? Que ya no soy como antes, que era realmente, ya no tiene poder sobre mí, ¿no? Ya he sido libertado, ya no te atrae, ya no reina en nosotros. Y un ejemplo puede hacer una medida, ¿no? Como el termómetro que nos mida realmente si todavía nosotros estamos luchando contra él. Por ejemplo, en tu trabajo, donde quiera que andes, ¿qué pasa si alguien nos ofende, nos ultraja o incluso nos golpea o nos quiere pegar? ¿Cuál va a ser nuestra reacción a esas ofensas? Entonces, cuando ya el pecado ya ha muerto en nosotros, va a haber amor, ¿verdad? Va a haber justicia, realmente ya no vas a reaccionar. Yo no voy a reaccionar yo a esos insultos, a eso
que me hacía, ¿no?, reaccionar y volverme y devolver mal por mal, porque ya realmente el Señor ha trabajado, yo le he permitido trabajar en mi vida y yo sigo el ejemplo de Jesús que dice en la Biblia, ¿no?, que cuando a él le maldecían, encomendaba, dice, la causa, no devolvía con maldición, sino que encomendaba la causa a quien juzga todas las cosas. Entonces, por eso es que ya no es igual, ¿no? Ya no reacciona uno, ya no, como quien dice, ya no buscas la venganza. Ese ya cuando realmente nosotros ya le hemos dado muerte al pecado, ¿no? Que eso es lo que quiere el Señor, que esa naturaleza vieja, ¿no?, sea sujetada por lo espiritual. Y es lindo porque en otras partes de la Biblia yo encuentro, ¿no?, que realmente es la idea del Señor, ¿no?, que le demos muerte al pecado. Y este versículo que yo quiero leer hoy me gusta mucho porque como un soldado, ¿no?, que combate entre su enemigo, porque el pecado es nuestro enemigo. Y si el pecado yo no lo mato, el pecado me va a matar a mí. O sea, porque la paga del pecado es la muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso aquí, mira lo que dice aquí. Considerad, dice, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún, dice, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo, dice, contra el pecado. Así de que no estoy inventando yo, no tenemos que combatir contra el pecado, ¿no? Dios nos ha dado las armas y hoy realmente eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? En la Biblia desde el Antiguo Testamento, ¿no? Dios ya quería dar a conocer, ¿no?, cómo podemos nosotros combatir ese pecado que tanto daño nos puede ocasionar o incluso, ¿no?, nos puede matar. Y hoy quiero leerles algo, un ejemplo, ¿no?, cómo Dios nos enseña en su palabra qué hay que hacer con el pecado, cómo puedo matar ese pecado que todavía hay, ¿no? Porque ya Dios le dio, nos libertó, ¿no? Nos fuimos rescatados, ¿verdad? Nuestra vana manera de vivir, pero todavía, tristemente, ¿no?, tú eres testigo y yo de que ese dilema que tenía Pablo también lo tengo yo y lo tienes tú. Y mira aquí lo que dice la Biblia de Primera de Samuel en el capítulo 15. Un texto realmente mal interpretado, ¿no? Incluso si tú eres nuevo de leer la palabra de Dios, vas a decir, ¿por qué Dios mandó a matar a gente, a niños, a ancianos, de todo, animales? Y hoy vamos a realmente a ver por qué, ¿verdad? Vamos a tratar de contestar esa pregunta muy interesante, porque los que no quieren creer en Dios son pasajes que ellos se valen para no creer, pero ¿por qué Dios mandó a hacer esto, ¿no? Y vamos a darnos cuenta porque dice aquí, después dice, Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, dice, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo, dice, castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, dice, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiadas de él. Mata, dice, a hombres, mujeres, niños y aún, dice, los de pecho,
vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues dice, convocó al pueblo y les pasó revista en Talaim, 200,000 de a pie y 10,000, dice, hombres de Judá. Y viniendo Saúl, dice, a la ciudad de Amelec, puso, dice, emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amelec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros, dice, mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amelec. Y Saúl derrotó, dice, a los amalecitas desde Avila hasta llegar, dice, a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo, dice, a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató, dice, a filo de espada. Y Saúl, dice, y el pueblo, dice, perdonaron, dice, a Agag y a lo mejor, dice, de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo, dice, los bueyes, y no quisieron destruir mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová, dice, a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir, dice, a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante, descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y a Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido es de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amelec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás, dice, lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjale, te declararé. La historia es interesante, es más larga, pero vamos a tratar de reducirla aquí. Me voy a adelantar al versículo 18. Y Jehová, dice, te envió, dice, en misión. Dijo, ve, destruye, dice, a los pecadores de Amelec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, dice, he obedecido. El hombre quería convencer a Samuel el hecho de no haber cumplido con destruir o con la orden de que Dios había dado de destruir a todo lo que había de los amalecitas, a todos los amalecitas. Y mire las consecuencias. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, porque si él lo estaba haciendo por eso, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado
que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hermano, ¿por qué Dios mandó a dar esa orden de matar hasta los de pecho, a todos? Hay que recordar que los amalecitas eran descendientes de Esaú. Aquí mismo dice la Biblia que era una raza extremadamente mala. Odiaban a Dios, ¿no? Y al pueblo de Israel. Incluso cuando iban a la tierra prometida, que salieron de Egipto, aquí dice la Biblia que los atacaban por detrás y mataban a los ancianos. O sea que ellos lo hicieron primero, ¿no? Y bueno, Dios es soberano y así trata Dios con el pecado, ¿no? De raíz, erradicarlo. Pero vemos al hombre, ¿no? A Saúl, al rey, perdonando la vida del rey por conveniencia, amando las cosas de este mundo porque, bueno, se llevó lo mejor del ganado y todo lo que aquí dice la Biblia. ¿Por qué? Por avaricia, ¿no? Hoy también nosotros, ¿no? Nos puede pasar lo mismo, que no le damos muerte al pecado, que Dios nos ordena que le demos muerte al pecado, porque aquí dice, pero lo acariciamos, porque por la avaricia también, ¿no? O por otras cosas. Por eso vemos que en la vida de ciertos cristianos hay pecados acariciados, hay pecados ocultos que no quieren dejar porque les pasa lo mismo que Saúl, ¿no? Y Dios quiere que nosotros le demos muerte al pecado. Y vemos que Saúl era un rey para la guerra, para estos trabajos, ¿no? Que Dios hacía. Y mira lo que pasó. Mira lo que es verdaderamente obedecer la voz de Dios, aunque a veces nosotros no entendamos. Y aún el sacerdote, Samuel, que él no era su trabajo, ¿no? Pero él sí cumplió la orden del Señor. Y mira lo que dice aquí. Después dijo Samuel: traedme, dice, a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino, dice, a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Así Dios quiere, así Dios trata con el pecado, hermano, aunque no lo entendamos. Pero eso es la valentía, eso es lo que tenemos que ser nosotros como Samuel. Él sí cumplió la orden y le dio muerte al pecado. Así de que nosotros también, ¿no? Yo dije anteriormente que si yo no acabo con el pecado me va a acabar a mí. Eso pasó con Saúl, no quiso erradicar, no quiso matar el pecado que Dios quería y quiere hoy para nosotros que lo matemos, y por eso le costó la vida. Vemos cómo él terminó, ¿no? Es triste, separado de Dios, consultando a brujos, ¿no? ¿Cómo puede realmente uno hacer para matar el pecado, ¿no? Como lo hizo Samuel? Ese es el tema. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Romanos, ¿no? La carta a los Romanos nos da realmente una pincelada de cómo realmente, o la fórmula, porque hay otras partes de las escrituras donde también nos dice qué hacer para poder matar, ¿no? El pecado, para poder vencer. Esa naturaleza vieja tiene que estar sujeta, ¿no? Porque si nos da vida a nosotros, por eso dice que manifiestas son las obras de la carne, que son envidia, ira, enojo, contiendas, y después realmente vemos que Dios lo que quiere es vivir, más los frutos del Espíritu es amor, paz, benignidad, gozo, templanza, dominio propio. Así quiere el Señor que nosotros vivamos, ¿no?
Por eso es que solo hay dos tipos de cristianos, el que vive en la carne y el que vive en el espíritu. Así es de que dice aquí la Biblia en Romanos 8, en el versículo 12, así que dice, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, dice, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Porque todos, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hermano. Entonces la clave es sencilla, ¿no? Para darle muerte al pecado hoy, para obedecer esa orden, vivir en el Espíritu, ¿no? Que ya el pecado ya no reine en mí, que ya no me gobierne, que ya no me realmente me atrae, y dejar y permitir que el Espíritu Santo sea el que me gobierne, el que reine en mi vida, el que me guíe, el que me controle. Eso es vivir en el Espíritu y no en la carne. Y después vemos que también Dios espera una vida de oración, ¿no? Una vida de comunión con Él, ¿no? Una vida de ayuno, una vida de llenarnos de la palabra de Dios, ¿no? No hay otra manera de compartir este evangelio, estas buenas nuevas con las personas que no conocen al Señor. Entonces de eso se trata, ¿no? De vivir en el Espíritu, porque si no, sabemos que las consecuencias de vivir en la carne es muerte, como le pasó a Saúl, ¿no? Entonces, en pocas palabras, Samuel sí vivía en el Espíritu, y tú también y yo podemos, porque Dios ha proveído todo, nos ha dado de su Espíritu que mora en nosotros. Así es de que jamás Dios va a pedirnos algo que nosotros no podamos cumplir o que no podamos hacer, ¿no? Si Él dice que la clave para matar el pecado es vivir en el Espíritu, es porque así es. Y no hay otra manera, ¿no? También Jesús en el libro de Mateo, Él nos dice unas palabras que a veces también han sido malinterpretados, ¿no? Porque dice aquí la Biblia, mira, en el Sermón del Monte, ¿no? Capítulo 5, versículo, vamos a leer del 27. Oíste, dice, que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera, dice, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es, dice, que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No está hablando aquí Jesús de mutilarnos el cuerpo. No, lo que está hablando es lo mismo, ¿no? Que le demos muerte al pecado. Porque yo puedo sacar un ojo y seguir mi mente igual, mi corazón igual. No, tengo que vivir en el Espíritu, ¿no? Entonces, que dice aquí que sácalo, ¿no? Que saquemos el pecado, ¿no? Que lo echemos fuera, como fue la orden del Señor, ¿no? A los amalecitas, ¿verdad? Que no haya ningún amalecita en mi vida, porque si ese amalecita llega a mi vida, lo dejo, lo perdono, ese pecado acariciado se va a ir siendo grande, grande, gigante, y un día me va a matar, un día me va a dominar, un día me va a controlar. Entonces lo que está diciendo el Señor, sácalo, el pecado, mátalo. No que te mutiles el cuerpo, porque yo he visto, bueno, ni vamos a hablar de eso, pero eso no es así, no está dando Dios una orden así, ¿no? Así es de que, ¿cómo puedo realmente matar el pecado? Bueno, Santiago también nos da una fórmula, dice, apartarse, dice, de pecados carnales. O sea, es mi deber, ¿no? Que yo tengo que apartarme, ¿no? Por eso es que vemos hoy que realmente la Biblia es clara, ¿no? El que encubre, dice,
sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Y vamos a leer rápidamente el libro de aquí de Santiago. Y vemos que realmente el anhelo de Dios es que nosotros vivamos libres, ¿no? O por lo menos que esté esa naturaleza sujeta, ¿no? Que no reine el pecado. Por eso dice que ya no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, de manera que lo obedezcáis, ¿verdad? Y hemos leído que la clave es vivir en el Espíritu. Y dice aquí, en el versículo 11 del capítulo 2 de Santiago, porque el que dijo, dice, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho, dice, transgresor de la ley. Así, hablad, así haced, como los que habían de ser juzgados, dice, por la ley de la libertad. Así de que dice, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Esto ya no era para acá. Bueno, en el libro aquí siempre de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 13, mira lo que dice. Dice aquí la Biblia, cuando alguno dice, es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, salimos al mundo y las cosas están, ¿no? No hay que detenernos, no hay que contemplarnos. Por ejemplo, yo tengo el problema con el alcohol, por ejemplo, ¿no? Y yo estoy tratando de dejarlo. ¿Puedo yo seguirme frecuentando con los amigos que lo hacían antes o que lo hacen? No, entonces por eso dice aquí, cuando alguno dice es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Que dicen que el diablo me lo mandó, que no sé qué, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, dice, oiga bien, concupiscencia es atraído y seducido. Por eso dice que no veamos al vino cuando rojea. Por eso es que si mi debilidad es, por ejemplo, una cosa, yo no tengo que ser seducido, no tengo que ponerle atención el tiempo porque voy a ser atraído, ¿no? Entonces dice la concupiscencia, dice después que ha concebido, que tú has cedido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así de fácil, ¿no? Así es de que Dios manda, ¿no? En su palabra aquí, según el libro de Santiago, apartarse, dice, de los deseos carnales. Es la manera como yo encuentro aquí en la Biblia. Por eso el Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, dijo, para no pecar contra ti, ¿no? Es así. Otra fórmula para yo darle muerte al pecado es la palabra de Dios, ¿no? Es eficaz. Es la espada, dice, del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Con la espada vamos a pelear, ¿no? Con la espada vamos a matar el pecado, con la palabra de Dios. Por eso dice aquí, ¿no? Que en mi corazón, ¿verdad? En mi mente, ahí es donde Dios quiere poner su palabra, su ley. He guardado, dice, tus dichos para no pecar contra ti. Pero es triste, ¿no? Yo lo he dicho varias veces que la Biblia aquí, según Salmo 119:11, es la que nos aleja del pecado. Pero hoy el pecado realmente nos ha alejado de la Biblia. Y allí es, hermano, donde nosotros está el problema, ¿no? Ahí está, porque vemos en la vida del Señor cuando vino la tentación, el escrito está, ¿no? Él es nuestro ejemplo. Ahí está el pecado del cristiano, de no ir a las escrituras y mucho menos no obedecerlas, no ponerlas en práctica. Así es de que otra manera de matar el pecado es a través de la oración constante, ¿no? Ya lo dije, realmente el de compartir el Evangelio y las buenas nuevas,
Por eso vemos también que desde Josué 1:8, ¿no? Nunca, dijo el Señor, se apartará las palabras de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Dice. Entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. Y también el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de los ríos, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. No hay secreto, ¿no? Así podemos darle muerte al pecado, ¿no? A través de la espada del Espíritu, que es realmente la palabra de Dios. Y el Salmo 32, un pasaje muy hermoso, ¿no? Que realmente aquí nos ilustra qué podemos hacer con el pecado, ¿no? Vemos que el salmista David cayó muy bajo, como a veces podemos caer nosotros, ¿no? Porque el que está firme dice, mira que no caiga, yo no puedo decir no voy a caer, ¿no? Hay muchos predicadores, muchos ministerios grandes que descuidaron, que no le quisieron dar muerte al pecado, y el pecado los mató, ¿verdad? Hoy están presos, hay muchas cosas que hoy vemos, ¿no? Son tiempos finales, tiempos difíciles, donde se está cumpliendo la palabra de Dios, que en estos tiempos el que siga siendo justo, que siga siendo justo todavía, y el que no, pues no. Vemos hoy declarándose estos líderes religiosos que ni aún en estos tiempos que Dios está realmente castigando o mandando un aviso, ¿no? De las plagas que van a venir, y de la necesidad de arrepentirnos y dejar el pecado a la humanidad que no se ha entregado a Jesús. Y vemos a los líderes religiosos permitiendo, como el Papa, que se apoyándolo, la unión del mismo sexo, en contra de la palabra de Dios, un anticristo declarado, ¿no? Porque dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y impiedad, donde dice Romanos 1:8 claramente que Él realmente por su dureza y su corazón no arrepentido, y vemos que hombre contra hombre, dice la Biblia, prohíbe, hermano, eso está claro en la Biblia, ¿no? Y cómo este hombre, pero se tiene que declarar. Por eso hoy tenemos que decirle a la gente, ¿no? Salir de ahí, que salgan de ahí, ¿no? Que solo Jesucristo es la salvación. Y mira lo que dijo aquí el salmista David en el Salmo 32. Era un hombre, como dije, ¿no? Que desafortunadamente descuidó su vida espiritual y cayó en pecado. Pero mira él, ¿quién lo restituyó, no? ¿Quién nos puede restituir a nosotros? Bienaventurado, dijo él, feliz, gozoso, aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no haya engaño. Mientras callé, dijo él. Hermano, no podemos contemplar el pecado. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, dijo él, te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese es el Dios que tenemos, ¿no? Un Dios que se deleita en perdonar, que no le preguntó al hijo pródigo, no le recriminó lo que había gastado, lo que había hecho, sino que como lo que estudiamos, lo que hizo Jesús con el profeta con Josué, el sumo sacerdote. Pues él le quitó las ropas viles, le puso mitra limpia, hermano, ese manto de justicia, lo que ha hecho el Señor. Y si caemos, el Señor
nos levanta. A lo mejor estás desanimado, pero dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Isaías 1:18 también, un llamado a cristianos, ¿no? Dice, porque a veces nosotros lo aplicamos a las personas nuevas, y no, este es un pueblo que conocía al Señor, pero que se había apartado. Y el Señor les dijo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran, dice, rojos como el carmesí, Él los puede hacer como la blanca lana, ¿no? Si nuestros pecados son como rojos como el carmesí, los van a hacer como la blanca, como la grana, como la blanquitos, como dice su palabra, ¿no? Así es de que hay perdón para todos, ¿no? Esa es la gracia de Dios, y eso es lo que hoy realmente yo estoy presentando, la gracia perdonadora de Dios, ¿no? Ese Dios que se deleita en perdonar, que nos dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os he escribo para que no pequéis. Pero si alguno, dice, hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Cristo Jesús. Hoy es nuestro abogado. No quieras enfrentarlo ni yo como juez, porque ya sería demasiado tarde, ¿no? Por eso es que dice que esas cosas, lo que está aquí escrito aquí, ¿no? Para que no pequemos. Por eso también dice en la Biblia, si confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar todo pecado. Hermano, ¿qué estamos esperando, no? Matemos el pecado, ¿no? Dios hoy nos ha hablado de que si no lo matamos, el pecado nos va a matar a nosotros. Esto es lo que Dios nos había dado y ya lo compartimos. Que Dios te bendiga.